Hola, buenas noches. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora... Sí, licenciado. Buenas noches, Ok, licenciado. muchas gracias. Ya los puedo escuchar. Muchas gracias. Ay, perdón. Ya, comenzaremos con nuestra clase. Habíamos estado viendo la anterior clase precisamente la diferencia entre tecnología de información e infraestructura de tecnología de información. Ya. En general, la infraestructura incluye no solamente el hardware, software, ¿sí? Que lo incluye, sino también las bases de datos, incluye la capacitación, el mantenimiento de los equipos, los espacios físicos donde tienen que estar los equipos y un montón de cosas que habíamos detallado, ¿sí? La anterior clase. Ya, entonces, vamos a compartir de una vez. Ya se ve la pantalla, ¿no? Ok. Entonces, vamos a revisar un poquito cómo es de que ha evolucionado la infraestructura de tecnología de información desde que las computadoras han tenido un uso comercial, es decir, no solamente para el gobierno y para las universidades, sino desde que las empresas podían utilizar
las computadoras, ¿sí? Entonces, en general, un segundito, estoy presentando. Ya. En general, podemos hacer un inicio de esta revisión, de cómo comenzó todo con la infraestructura de tecnologías de información, a partir de 1959 hasta la actualidad, ¿sí? En la actualidad todavía existe esta configuración, existe esta tecnología, ¿sí? ¿Se acuerdan que les he mostrado que incluso BART, que, bueno, eso hace unos 15 años que ya se ha cambiado, pero todavía funcionaba de esta manera, ¿no? Básicamente se tiene una computadora que se llama mainframe o mini computadora, que es esta, ¿sí? Que es una computadora muy poderosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que podía la computadora de BART básicamente soportar 5000 terminales tontas, ¿sí? Estas son las terminales tontas y todas estaban conectadas a este mainframe o mini computadora, ¿sí? Entonces, en general, ¿cómo funcionaba esto? Como estas computadoras son muy poderosas y muy rápidas, las computadoras pueden hacer solamente una cosa a la vez, ¿sí? Pero lo hacen tan rápido y reparten el tiempo, ¿sí? Entre todos los usuarios, que parecería que está funcionando todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, o sea, de proceso se repartía entre las terminales que estaban conectadas, ¿ya? Y hacía muchas de las tareas, ¿sí? Entonces, este era más o menos el esquema inicial de la infraestructura de tecnologías de información de BART, ¿ya? Después, en 1981 y hasta la actualidad, llegó la parte de infraestructura de computadoras personales, ¿sí? Las computadoras personales son computadoras totalmente funcionales, ¿sí? Que tienen un procesador, ya no son terminales tontas, por si acaso esta parte de aquí no tenían un CPU, si quieren, ¿sí? O sea, no tienen una unidad central de proceso. El CPU lo compartían entre todas estas a partir de acá. Sin embargo, las computadoras personales, cada una tenía su CPU, ¿sí? Y eso es lo que funciona en la actualidad. Ustedes tienen una laptop, es una computadora personal, sí, es una computadora personal portátil en todo caso. Si tiene una computadora de escritorio, es una computadora personal porque tiene su monitor, pero además tiene su propio CPU, ¿sí? Su propia unidad central de proceso. Ya no están conectadas o no están ustedes conectados a otra computadora que sea una supercomputadora, una mini computadora o un mainframe, ¿sí? Entonces, lo interesante es de que si bien surgió la computadora personal en 1981 y todavía existe en la actualidad, la configuración de una computadora personal era que estaba aislada, ¿sí? Esta computadora no estaba conectada con esta ni con esta, ¿sí? Si yo quería compartir un archivo, ¿qué debería haber hecho? ¿Qué haría si no están enlazadas en red para pasar un archivo de una computadora a otra? Tal vez usar un dispositivo como pendrive o algo así. Sí, correcto. El problema es de que esa época, en 1981, no habían pendrives, habían lo que se llamaban disquetes. ¿Conocen los disquetes? Disquetes. Ahí está. Los disquetes eran estas cosas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de imágenes. Yo no he visto de estas. Sí he utilizado estas de acá. ¿Ya? Y no sé, tal vez ustedes han debido ver, no sé si utilizar, pero al menos ver este tipo de disquetes. ¿Sí? ¿Los han visto? Sí, ¿Sí? licenciado.
ese tipo, ¿no? De verdad era el peor sistema de almacenamiento que existía. Ustedes grababan algo y se arruinaba en un cachito, ya no se podía leer y todo eso. No sé por qué era tan bueno porque de verdad era terrible, ¿no? Entonces, en todo caso era mejor que no se arruinaba. O bueno, si se arruinaba era porque de verdad lo trataba muy mal. Pero a la primera leída, ¿sí? Este tipo de disquetes, no sé, 2, 3 leídas ya moría, digamos, ¿no? Entonces, básicamente tenían estos disquetes, o sea, las computadoras personales que yo he visto han comenzado con los disquetes que eran de 5, un cuarto, ¿sí? De ese tamaño, ¿no? 5, un cuarto de pulgadas, que eran estos. Aquí tenemos una mejor muestra. A ver, estás. Bueno, aquí pueden ver el tamaño de la mano con el tamaño del disquete, es bastante grande. Y la capacidad que tenían estos, ¿sí? La máxima capacidad que han tenido era 1.2 megas, ¿sí? Que era brutalmente grande en esa época, ¿sí? Eh, estos disquetes de acá, los de 3,1 medio que dice aquí, tenían una capacidad de 1.44 megas. Sí, eran más chiquitos, almacenaban más, sí, pero no mucho más, digamos, ¿no? Entonces, estos eran los famosos disquetes que básicamente nos servía para compartir información y llevar, no sé, hacer nuestras tareas donde nuestros amigos, etcétera, etcétera, hacer un trabajo de nuestra oficina en nuestra casa, ese tipo de cosas, ¿no? En la actualidad todavía funciona así, podrían compartir de esa manera sus archivos, pero creo que hay unas maneras mucho más ágiles de compartir, ¿no? O sea, utilizando Drive, pendrives y un montón de otras cosas. Ya, entonces, en general, en 1981 aparecieron las computadoras personales, que eran computadoras completamente funcionales. Cada una o sea, contenía su CPU. El problema que surgió en 1981 es que no se conectaba. Ya en 1983, es decir, 2 años después, ya surgió la primera forma de red, ¿sí? La Ethernet y bueno, ¿no? Donde surgió una arquitectura que se llamaba cliente-servidor. Estas eran computadoras con CPUs, esta también, ¿sí? Estas dos. Y este era el servidor, ¿sí? Se llamaba, o sea, no, han de escuchar a veces, ¿no? El servidor. Se llama servidor porque sirve algo, o sea, hace algún servicio, ¿ya? Servidor de correo electrónico normalmente nos ayuda a enviar o recibir correo electrónico. Servidor de páginas web normalmente nos ayuda a mostrar páginas web, ¿sí? Y hay muchos otros, servidor de base de datos, servidor de archivos y etcétera, ¿no? Entonces, este era un servidor y estos de acá eran los clientes, por eso se llamaba cliente-servidor. ¿Y cómo funciona? Básicamente, este cliente le pide algo y este servidor le da una respuesta sobre ese algo, ¿sí? Lo mismo con este, ¿ya? Entonces, ya existía el concepto de comunicación, o sea, de conectar una computadora con un CPU, con otra computadora con otro CPU, a una computadora más grande o más poderosa, que también tenía su CPU, ya no eran terminales tontas. Las terminales tontas solamente eran pantallas con sus teclados que estaban conectadas a una mainframe o a una mini computadora. Entonces, les voy a mostrar coaxial. Ya, en general, las redes coaxiales, o sea, las redes coaxiales funcionaban obviamente con cable coaxial. El cable coaxial es muy parecido al cable que utilizan para el servicio de cable, de televisión por cable, ¿sí? En general es un poquito más delgado el de las computadoras, pero es la misma tecnología, ¿no? O sea, si se fijan, es esta misma cosa, ¿no? Tiene un conductor y varias coberturas, ¿no? Y funcionaba bastante bien.
se conectaban a las computadoras con este, ¿no? Con este terminador o con este conector T. ¿Ya? Lo interesante de este conector T, esta partecita iba a la computadora, pero el cable de red llegaba por acá y salía por acá, ¿no? Entonces, para ir a otra computadora. Por eso es de que aquí se ve como un anillo, ¿no? Entonces, el cable entraba aquí, pero llegaba por aquí y salía por el otro lado, ¿no? Entonces, tenía esa configuración. El problema de esta red, ¿sí? De coaxial, era de que si yo rompía un pedazo, o sea, se cortaba acá, moría toda la red, ¿ya? Entonces, no era muy estable, ¿sí? Y, bueno, apareció la red con cable UTP, que es el que utilizan en los laboratorios, lo que tenemos en los laboratorios, en los cafés internet, etcétera, ¿no? Que es básicamente, este es el cable UTP, que tiene, no sé por qué tiene tantos, son 8 pares de cables, este está mejor, 1, 2, 3, 4 por 2, 8, ¿sí? Tiene un blanco naranja, naranja, un blanco verde, azul, un blanco azul, verde y un blanco café, café. Ya, son 8, o sea, el blanco café es un cablecito que cambia de color entre blanco y café a cada rato, ¿no? Entonces, este cablecito es de, de la red UTP y básicamente se conectan por estos conectores de acá, ¿no? Que se llaman RJ45. ¿Sí? Entonces, se conectan estos cables a estos conectores y estos conectores se conectan directamente a la computadora. ¿Sí? Ahí están cómo podemos conectar y todo eso, ¿no? Entonces mejoró el sistema, ¿no? Pero básicamente en 1983 no estaba así, era con cable coaxial, ¿sí? El que utilizamos es el último que les he mostrado. Entonces, esta arquitectura hacía de que el cliente pida alguna cosa y el servidor le responda. Por ejemplo, el cliente le podía pedir la lista de los clientes del último mes, ¿no? Entonces se mandaba una petición a este servidor y este servidor devolvía la respuesta. Esta es la lista de los clientes del último mes. O sea, obviamente con algunos procesos informáticos por detrás, pero esa era la idea, ¿no? Uno se pedía, se recibía la orden, se procesaba y se devolvía la respuesta, ¿sí? Entonces, por eso se llama cliente-servidor. El problema de este cliente-servidor era de que si tenía un cable conectado hasta acá, ¿sí? Era la única forma de conectarme, ¿ya? Como crecieron las redes y la cantidad de gente que quería conectarse y surgió la internet, entonces este sistema era bastante inseguro. ¿Por qué? Porque cualquier persona podía conectarse si es que si este servidor estaba en internet. Entonces surgió el modelo de red que se llamaba cliente-servidor multicapa, ¿sí? Que básicamente este es nuestro servidor, ¿sí? Al que queremos conectarnos. Pero antes de llegar a este servidor, tiene que haber otro equipo que es un servidor web que permita acceder a esto, porque si no, cualquier persona de la internet se podría meter a nuestros datos, ¿sí? Entonces, un cliente de internet que está en algún lugar de la nube, ¿sí? De esta nube, hace una solicitud y esa solicitud le va a llegar a través de un servidor web. O sea, normalmente la solicitud la va a hacer en un navegador, ¿sí? Y el navegador muestra páginas web. Esto le va a llegar al servidor web y si el servidor web ve que el usuario es legítimo, que tiene contraseña y password legítimos, válidos y todo eso, entonces recién va a pasar la solicitud al servidor de aplicaciones. Si no, no va a hacer nada, se va a quedar callado, ¿no? Y este servidor de aplicaciones va a irse a alguno de los sistemas
que seguramente el cliente quiere activar, ¿sí? Ya sea ventas, producción, contabilidad, recursos humanos. Se va a pedir datos a la base de datos, se va a devolver, el sistema le va a devolver al servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones le va a devolver al servidor web, y el servidor web a través de la internet se va a comunicar y le va a devolver la respuesta al cliente, ¿sí? A través de internet. Entonces, esta es como una barrerita adicional, pero ahora se tienen como varias barreras adicionales antes de que se pueda acceder al sistema real, ¿no? Entonces, era una solución bastante interesante que se ideó precisamente cuando los servidores tenían que conectarse a Internet. ¿Hasta ahí se entiende? Ok, ya. Entonces, en una red cliente-servidor de multicapa, ¿sí? El requerimiento que quiere el cliente se tiene que manejar con algunos o diferentes niveles de servidores, ¿no? O sea, un servidor web que no está exponiendo muchas cosas, en cuestión de seguridad o información delicada, solamente se puede acceder a cosas públicas, digamos. Y si de verdad el cliente tiene los permisos necesarios, recién va a pasar aquí a hacer las preguntas y acceder a la base de datos correspondiente. Ya. A partir de 1992, y así se fijan es bastante antiguo, empezó el concepto de computación empresarial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De que las empresas conectaban varias redes a un mismo servidor y ese servidor les hacía acceder a Internet, ¿sí? Y estos son sus servidores. Este es el servidor de una parte de la empresa, de un área de la empresa. Es el servidor de otra área de la empresa, el servidor de otra área de la empresa. Todas están conectadas a un servidor empresarial y a través de este servidor empresarial todas pueden acceder a Internet, ¿sí? Es bastante interesante porque, o sea, yo antes trabajaba, por ejemplo, en Duralit, ¿sí? Hace, no sé, el año 2000, ¿ya? Y Duralit todavía funcionaba, o sea, teníamos red de área local. ¿Qué quiere decir? Teníamos red en cada una de las oficinas y las oficinas eran bastante grandes, ¿no? Acá teníamos varios edificios o varias, no sé, habían galpones, edificios, oficinas, y varias en diferentes lugares, en una extensión de unos, no sé, 10.000 metros cuadrados más o menos, era bien grande, ¿sí? Se tenía computadoras en la parte de producción, en la parte de despacho, en portería, habían otras oficinas alquiladas también que les dábamos soporte, la parte de contabilidad y atención al cliente que era adelante, era bien interesante, y todas estaban conectadas, ¿sí? Sin embargo, hagamos de cuenta que esto es, bueno, a ver, básicamente era así, o sea, teníamos un área que funcionaba muy bien, ¿sí? Pero era una sola parte en Cochabamba, o sea, teníamos, no sé, como 80 computadoras todas funcionando, o sea, había personas que manejaban esas computadoras y podían compartir información, podían entrar a la base de datos, de ventas, etcétera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, Duralit tenía sus sucursales en La Paz y Santa Cruz, ¿sí? En Santa Cruz tenían una partecita, unas oficinas bastante grandes en lo que es el parque industrial, ¿sí? Y en La Paz habían dos oficinas,
no, 3 oficinas en La Paz, ¿sí? Pero en distintas áreas geográficas. Había una en Calacoto, había otra por el centro, ¿sí? Y había otra un poquito más alejada, ¿no? Entonces eran tres sucursales. Eh, Todas eran así, ¿sí? Entre las computadoras de la sucursal, todas se comunicaban, tenían su servidor y todo eso, guardaban datos, etcétera. El problema era eh, la comunicación. Era bien chistoso porque eh, se actualizaba una vez al mes. No, perdón, una vez al mes, no, una vez a la semana. Lo que pasa es de que como Duralit, la fábrica era acá, ¿sí? Eh, Acá se producían todas las cosas y se mandaban camiones a La Paz y Santa Cruz para que repartan los tanques, para que repartan las tejas, ya los techos que tenían, ¿no? que eran sus principales productos. Y una vez a la semana, normalmente el viernes, ¿sí? Los encargados de cada sucursal, los de La Paz los de las varias sucursales de La Paz y el jefe de Santa Cruz, mandaba un archivo, o sea, mandaba varios archivos en disquetes, en los disquetes que les he mostrado, no en estos, en los otros, en estos, ¿sí? Eh, la información de cómo le había ido en la semana, entonces cuánto había vendido, a quién había vendido, y nosotros agarrábamos acá en Cochabamba y cargábamos ese disquete a la base de datos, ¿sí? Y normalmente los pedidos de producto eran también una vez a la semana, ¿sí? El problema era de que, por ejemplo, si en Santa Cruz se les acababa o tenían una gran venta como el martes, pues miércoles, jueves y viernes ya no tenían producto porque era una vez a la semana, ¿sí? Entonces, esto era así, ¿no? Entonces, cuando me contrataron, yo propuse un proyecto precisamente de que se conecte todas las sucursales, ¿sí? Lo cual hizo de que se eliminen los servidores de las sucursales y había un único servidor de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, acá en Cochabamba, ¿no? Entonces, se contrató servicios de Entel, bueno, una división de Entel que se llamaba, no sé si seguirá existiendo, se llamaba Datacom, ¿sí? Que agarraba y nos proporcionaba conexión de dos cosas, de datos, o sea, de tener conexión entre las sucursales de La Paz y Santa Cruz vía cable, si quieren, bueno, ellos nos daban el servicio, y además podíamos hacer llamadas, ¿no? Entonces, las llamadas eran espectaculares, porque antes, para llamar a La Paz o Santa Cruz, teníamos que hacer llamadas de larga distancia, ¿ya? Esa época no había WhatsApp, no había Facebook, ¿no? Para nada. Entonces, nos cobraban bastante, o sea, nos salía bastante caro, ¿sí? Pero con este sistema, primero se podía transmitir datos y además las centrales telefónicas también estaban conectadas por este mismo servicio que habíamos contratado de Datacom. Y lo interesante es de que si queríamos llamar a alguien en la sucursal de La Paz desde Cochabamba, directamente agarramos, marcamos el interno y ya nos podíamos comunicar. Y lo más interesante de todo era de que como estábamos conectados con la central telefónica de La Paz, marcamos el interno, un código, ¿sí? Y podíamos solicitar línea para hacer una llamada a cualquier lado de La Paz, ¿no? Entonces, eso hizo de que también los costos de comunicación bajen un montón, ¿no? Porque con esa conexión ya podíamos utilizar, no sé, la red de Cotas o la red de Cotel, que son las empresas telefónicas de La Paz, a través de nuestras centrales telefónicas. Ya, pero en general ese es otro tema. Estamos hablando ahorita de básicamente la red de datos, ¿ya?
Entonces, con la red de datos, lo que se hizo fue conectar directamente los equipos de La Paz, de las sucursales de La Paz y de Santa Cruz, directamente al servidor que estaba en Cochabamba, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier venta, cualquier actualización, cualquier modificación en la base de datos se hacía de manera inmediata. Entonces, si alguien en La Paz, si la sucursal en La Paz vendía toda su producción el martes y necesitaba producto, pues le podíamos enviar rápidamente el mismo martes para que llegue el miércoles, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se tenía la actualización en línea y sabíamos minuto a minuto, segundo a segundo, si quieren, cómo estaba la situación de productos, ventas y todas esas cosas, cosa que antes solamente lo hacíamos una vez a la semana, ¿sí? Con los disquetes los enviaban con los camioneros que viajaban y repartían, pero después que pusimos este sistema ya no se usaba a los camioneros, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue algo así. Se conectó la sucursal de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿sí? Todas a través de los servicios de Datacom, ¿sí? Y teníamos un servidor empresarial al que se conectaban todos, ¿ya? Y a través de ese servidor empresarial también todas las sucursales tenían internet, ¿sí? Porque solamente conectábamos una, o sea, este servidor, y todas las sucursales que estaban conectadas al servidor ya podían acceder a internet. Entonces, eso surgió desde 1992, que significaba que podíamos conectar varias redes, no solamente computadoras, sino una red y otra red, para que se puedan comunicar entre sí. Y un poco más adelante, ¿sí? A partir del año 2000, empezó a surgir la computación en la nube y la computación móvil, ¿ya? Si bien les he hablado de la nube acá antes, aquí, ¿sí? Básicamente la internet es la nube. La internet se utilizaba antes solamente para ver páginas web y algunos servicios, ¿no? Pero es bien interesante porque bueno, desde el año 2000, no importa cómo estén conectadas las computadoras, no necesariamente todas tienen que estar así, ¿sí? Y todas conectadas al mismo servicio. Ahora las computadoras las podemos conectar por cable UTP, o las podemos conectar por Wi-Fi, ¿sí? Podemos conectar por 3G, por 4G, ahora va a haber 5G, podíamos conectar por infrarrojos, ¿sí? Podemos conectar por fibra óptica, y la idea es de que no importa cómo estén conectadas, ¿sí? Básicamente todas están en algún lugar de la nube, conectadas de alguna manera, ¿sí? Y lo interesante es de que pueden existir servicios en la nube, como por ejemplo los servicios de los conocidos que hemos revisado de Google, que son el Drive, ¿sí? No importa cómo estén conectados, si utilizan fibra óptica, si utilizan Wi-Fi, si utilizan lo que sea, ¿sí? Igual pueden acceder a los archivos, ¿no? Pero no solamente ese servicio, también pueden tener software que esté en la nube, como por ejemplo el Google Docs, ¿sí? Que no necesitan instalarlo para hacer sus documentos o hacer presentaciones con slides, creo que se llama, que es similar, o para hacer cosas de hojas de cálculo, por ejemplo, que sí, ya les he mostrado cómo funciona, ¿no? Entonces, no importa cómo están conectadas laptops, están conectados servidores, redes enteras, computadoras personales, celulares, todas a través de internet, y de verdad se puede conectar a las computadoras de la empresa, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, en la actualidad estamos funcionando de esta manera, ¿sí? ¿A qué me refiero con cloud computing? Básicamente es un modelo de computación, ¿sí? Que proporciona acceso a un conjunto de recursos informáticos que deben estar compartidos, ya sea para los empleados, para los clientes o para los proveedores, ¿sí?
Podemos acceder a computadoras. Yo puedo manejar la computadora de mi casa desde mi oficina o al revés, ¿sí? Puedo compartir almacenamiento como los Google Drives, el OneDrive y Dropbox, ¿sí? Puedo compartir almacenamiento. Puedo compartir aplicaciones, ¿sí? Como hemos visto del Google Docs, ¿sí? Son aplicaciones que pueden utilizarlas sin siquiera estar instaladas en sus equipos, ¿ya? Y además algunos servicios adicionales, ¿no? O sea, servicios de bases de datos y todo eso de la misma empresa, ¿no? Y todo esto a través de una red que normalmente es la Internet. Puede ser de que sea otra red un tanto privada, pero utiliza los mismos protocolos que la Internet sin ser la Internet. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, licenciado. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito qué cosas han hecho precisamente que esto evolucione tan rápido desde 1960, 1959, digamos, hasta la actualidad, que son cosas así, pero increíbles que en 1959 ni siquiera se podían eh, asumir, ¿sí? Normalmente un terabyte ahorita, un disco de 1 TB, se lo pueden comprar en, no sé, $80, ¿ya? Pero el costo de almacenar 1 TB en 1959, pero era hiper caro, ¿no? O sea, eran como millones de dólares, ¿sí? De 1 TB, cosa que no podemos conseguir por $80 ahora, ¿no? Entonces, varias cosas han hecho precisamente que evolucione esta infraestructura, esta tecnología, ¿sí? Y vamos a ver precisamente cuáles han sido estos conductores que han hecho que evolucione la tecnología. ¿Ya? Entonces, estos cambios que hemos visto han sido resultado de que se han desarrollado mejores procesadores, ¿sí? Desde la antigüedad, desde 1959 hasta la actualidad, pues existe una abismal diferencia en velocidad, ¿sí? Incluso Bill Gates dijo que nadie iba a necesitar más de, no me acuerdo si era 256 o 512 kilobytes de memoria RAM, ¿sí? En la actualidad, digamos, mi portátil tiene 16 gigas de RAM. Eso es como, no sé, 200 veces lo que él pensó de que se iba a ser lo máximo, ¿ya? Entonces, los chips de memoria también han cambiado, ¿sí? A los de memoria RAM, como les digo, ¿sí? Los dispositivos de almacenamiento que antes, como les digo, yo almacenaba juegos en disquetes de 1.44, también de 1.2, digamos, pero la mayoría de mis juegos eran en 1.44 y ahora no entra pues ni siquiera ni el 10% de un juego de PlayStation en un disquete de 1.44, ¿no? Ahora los juegos de PlayStation están bordeando, no sé, o están superando los 100 gigas de almacenamiento, ¿no? Entonces, se necesitan dispositivos más grandes y también estos han evolucionado. La parte de telecomunicaciones también ha evolucionado, ¿no? Como les decía, antes pagábamos muy caro por comunicarnos con La Paz, con Santa Cruz, o incluso cuando teníamos que hablar a otro país, ¿sí? Era excesivamente caro hablar con personas de otro país, ¿sí? También el hardware ha evolucionado un montón, ¿sí? Se tienen más cosas más potentes, pantallas más nítidas, ¿sí? Y obviamente el software de red, ¿sí? Y el software en general, ¿sí?
que ha aumentado de manera potencial o exponencial, en todo caso, la potencia de cálculo, ¿sí? Y también se ha reducido de manera exponencial los costos. Vamos a revisar ahora. Ya, la primera cosa que vamos a ver se llama la ley de Moore y el poder del microprocesamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es un microprocesador? Hemos visto en hardware. Básicamente, un microprocesador es lo que todo el mundo le dice el CPU, es el cerebro de la computadora, ¿sí? Entonces, todos los procesos se hacen en el microprocesador de la computadora. Vamos a ver un ejemplito, vamos a ver si es que tenemos microprocesador, ahí está. Este es el microprocesador. Si se fijan, acá tenemos un ejemplito interesante que nos da una idea del tamaño. ¿Sí? Ahí está la mano y se le está agarrando con los dedos medio y pulgar. ¿Sí? Entonces, este es el microprocesador. Esta es el cerebro de la computadora, ¿no? Pueden verlo así de un lado. Normalmente del otro lado tiene unos pincitos para conectar con la placa madre. ¿Sí? Acá se conecta, este es el lugar para el microprocesador, donde entran los pincitos. Entonces, realmente ahí está, este es un microprocesador bastante grande, ¿sí? Porque ocupa gran parte de la palma de la mano, sin ocuparla toda, entonces ¿no? Ese es el cerebro, ¿sí? Sin embargo, cuando hemos visto la parte aunque creo que ustedes no hemos visto eso, esto lo he visto en mi curso de Informática 1, ¿sí? La idea es de que este microprocesador está formado por un montón de diodos, transistores, ¿sí? Capacitores, resistores, y, a ver, les voy a mostrar otro ejemplito. Transistor. Ahí está. Vamos a ver imágenes. Estos son los transistores, ¿sí? Estos son dispositivos que todavía existen, obviamente, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver si algo nos puede mostrar el tamaño. No. Ya, son muy chiquitos, había más grandes. Vamos a ver si podemos ver. Ahí está, ¿no? Ahí es. Estos son los transistores y acá está una mano, ¿ya? Incluso estos son transistores bastante pequeños todavía, ¿no? Este es mucho más pequeño, pero habían transistores un poquito más grandes, ¿ya? Este es un transistor, hace algunas cosas. Normalmente habían radios de transistores, ¿sí? Que tenían esta cosa como componente principal. Tenían 3, 4 transistores y funcionaban de manera interesante, ¿ya? Pero cuando el microprocesador, esta cosa de aquí o esta cosa de aquí que ven, ¿sí? Tiene millones de transistores, de capacitores, de resistores y esas cosas, ¿no? Millones de estas cosas. ¿Debido a qué? ¿O cómo es que hago entrar estas cosas en un espacio tan pequeño? Con algo que se llama nanotecnología, que es la creación de cosas muy, muy chiquitas, ¿no? Entonces, el microprocesador está compuesto de
algunos componentes como les decía, ¿no? Como capacitores, transistores, resistores, diodos y un montón de cosas, ¿sí? Pero con esta nanotecnología, el número de componentes de transistores, capacitores, todo lo que les he dicho, ¿sí? En un chip, o sea, un chip es esta cosita, una pastillita de un chip, una pastilla, ¿sí? Básicamente es el chip del microprocesador, ¿sí? Normalmente los costos de fabricación se hacen mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque los transistores son mucho más pequeños y obviamente necesitan muchísimo menos material, ¿sí? Pero haciendo esto, los costos de fabricación, ¿sí? Hace de que sea tan barato que la cantidad de componentes que hay dentro de un microprocesador se duplica cada 2 años, ¿sí? Si ahora tenía 2, dentro de 2 años voy a tener 4. 2 años después voy a tener 8, 2 años después voy a tener 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048. ¿Cómo creen que entran 2048 cositas en un tamaño tan pequeñito? Si antes entraban 2, ¿sí? No, como es como este. ¿Sí? Antes entraban 2, ahora entran 2048. Lo interesante es de que ahora, en la actualidad, no entran 2048, entran millones, no 2048. ¿Sí? Entonces, veremos un poquito esto, ¿ya? Acá tenemos un grafiquito que nos muestra un poquito la ley de Moore, ¿sí? Y el rendimiento de los microprocesadores, ¿sí? La ley de Moore indica, o sea, significa más rendimiento, o sea, más rendimiento, ¿ya? Entonces acá tenemos los años, ¿sí? El 2010, esto es un tanto antiguo, ya, entonces estamos 10 años después de eso, pero tenemos una revisión desde 1970, ¿ya? Este es el poder de procesamiento, perdón, no microprocesamiento, que está medido en millones de instrucciones por segundo. Estas MIP significan millones de instrucciones por segundo, ¿sí? Y este eje de acá indica la cantidad de transistores que están dentro de esta pastilla, ¿ya? Entonces, en 1970, ¿sí? Si se fijan, acá está, digamos, podemos bajar de acá. Acá teníamos un poder de microprocesamiento, o sea, o de procesamiento de, no sé si esto es 15.000, este debe ser 1, ¿sí? Aquí debe haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, que llega hasta el 15.000. Entonces, tenía 1.000, ¿sí? Pero 1.000 significa 1.000 millones de instrucciones por segundo, ¿sí? Estaba interesante para 1970, ¿sí? Y además, esto de acá agarraba y aquí dice 2 billones, ¿sí? Acá es 0 y acá tenemos 2 billones. Por si acaso, ¿saben cuánto es un billón, no? ¿Alguien sabe cuánto es un billón? En Estados Unidos, si no me equivoco, dicen 1.000 millones. Correcto. ¿Quién eres? Ángela, licenciado. ¿Perdón? Ángela, Ya no te ubico todavía en ese. en mi lista, pero ya. Ángela, está muy bien. El problema de los gringos en esto de números es de que son muy exagerados, ¿ya? Para nosotros, o sea, tú claramente has dicho, 1.000 millones es un billón para ellos, ¿ya? Para nosotros, ¿cuánto es un billón? Para los que hablan español. Es la siguiente cifra que viene, ¿no? Del millón. ¿Cuál?
A ver, es que 1.000 millones es básicamente, ya, 1 millón es 10 a la sexta, ¿sí? 1.000 millones, para nosotros 1.000 millones es 10 a la 9, o sea, 1 millón es 1 con 6 ceros detrás. 1.000 millones es 1 con 9 ceros detrás, ¿sí? Pero para los gringos, el billón es 1.000 millones, ¿ya? Para nosotros, el millón es 1 millón de millones, ¿ya? Es básicamente 9 a la 12. Pero es, en este caso, que decimos billón, estamos hablando de 1 o 10 elevado a la 9, ¿sí? Para nosotros, el billón sería 10 elevado a la 12, por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso, 2 billones lo vamos a traducir como 2.000 millones, ¿ya? Pero esto viene desde 0 hasta 2.000 millones, ¿sí? ¿Se imaginan que este es el, o sea, hay que seguir esta lineecita, ¿sí? Que más o menos va a quedar por acá, que, no sé, deben ser miles de componentes que están acá, ¿ya? Dentro del chip, ¿ya? Eso es en 1970. El 74 ha ido creciendo, etcétera, 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 hasta que en la actualidad, ¿sí? Bueno, no en la actualidad, el 2010, el chip tenía un poder de procesamiento de 15.000 millones de instrucciones por segundo, ¿sí? Y el 2010, ¿sí? La cantidad de transistores que había dentro de un chip, dentro de una de estas cosas, ¿sí? Es de 2.000 millones. Este billón es de los gringos, así que nosotros lo vamos a traducir con 1.000, o sea, como 1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿se imaginan la cantidad de cosas que hay dentro de un chip? Y esto es gracias a la nanotecnología. Entonces, empacar más de 2 billones de transistores en un microprocesador pequeñito, ¿sí? Ha incrementado exponencialmente el poder de procesamiento, ¿sí? Y se ha incrementado hasta más de 500.000 millones de instrucciones por segundo, ¿ya? Entonces, el desarrollo en este sentido ha sido espectacular. O sea, yo digo, si el transporte hubiera evolucionado como las computadoras han evolucionado, ¿sí? Yo creo que ahorita podríamos estarnos teletransportando a algún lado, ¿no? O sea, pero el transporte no ha evolucionado de esa manera. Las computadoras sí han evolucionado de manera muy drástica, ¿ya? Entonces, es eso. ¿Se entiende la ley de Moore? Cada año se duplica la cantidad de transistores que hay dentro. No, pero cada 2 años se duplica la cantidad que hay dentro de un chip, de un chip procesador, digamos. ¿Se entiende todo? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra, una cosa bien interesante. Este grafiquito nos dice qué tanto ha caído, o sea, el de acá hemos visto el tiempo, ¿sí? Básicamente ha sido en 40 años que hemos tenido un montón de, o sea, si era antes así, ahora tenemos todo este cuadrado de aquí, digamos, ¿no? 40 años después. Hemos visto el poder del microprocesamiento y la cantidad de transistores que había en cada uno. Sin embargo, este grafiquito nos muestra cuánto valía, ¿sí? Un transistor. Vamos a ver un transistor, ¿no? Y continúa, por si acaso, esto con la ley de Moore, ¿no? En 1965 es de que se ve esto, ¿ya? Y un transistor valía por acá, ¿no? Entonces, este es el precio, estos son los años, ¿ya? Entonces, 1965, más o menos por aquí, pam, 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 valía como $5,
Un transistor, ¿sí? Una de estas cositas valía $5. Pero eso es en 1965, ¿sí? Con el transcurso de los años, ¿sí? Ha ido bajando, ¿no? Ha valido $1, ha valido 10 centavos, ¿sí? Ha valido, o sea, 10 centavos es un décimo de $1. Este básicamente ha valido un centavo, porque es un cienavo de dólar, ¿sí? Este es una milésima de dólar. Este es una 10 milésima de dólar. Este es una 100 milésima de dólar. Y esta es una millonésima de dólar. ¿Se imaginan? Desde 1965, que valía $5, hasta el 2014, ¿sí? O sea, vale, bueno, el 2014 valía casi una 10 millonésima de dólar, uno de estos. Entonces, la caída de precio de cada una de estas cositas ha sido impresionante. Obviamente no tienen el mismo tamaño que estos, pero tienen las mismas funciones, son transistores. Ha caído precisamente por el tamaño, ¿sí? Ya no se utiliza tanta materia prima para crear un transistor, pero de $5 a valer casi nada, ¿sí? Porque con $1 me puedo comprar 10 millones de transistores si quieren, que es lo que ustedes se compran cuando se compra una computadora o un celular. Se están comprando transistores dentro de un chip de procesador y eso es lo que cuesta. O sea, tienen más de 10 millones bueno, acá teníamos, bueno, más de 2.000 millones de transistores, lo que se están comprando en sus celulares, computadoras o equipos, ¿no? Ya entonces ha caído de manera exponencial, ¿sí? Entonces, el hacer o el empacar muchos más transistores en un espacio cada vez más reducido ha hecho que el costo del transistor caiga dramáticamente, ¿sí? Y obviamente los productos en los que estos están usados también caen dramáticamente de precio. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, entonces estos dos grafiquitos nos indican la ley de Moore. ¿Ya? Después tenemos una ley que se llama la ley del almacenamiento digital masivo. Este es un dato del año 2003 de unos señores que apellidan Lyman y Varian, ¿sí? Eso es el 2003. Ahorita estamos 17 años después y ya vamos a terminar este año, ¿ya? Pero en 2003, los señores Lyman y Varian indicaban que el mundo, todo el mundo, todas las personas del mundo, producían hasta 5 exabytes de información única, ¿sí? En todo un año, ¿ya? Y acá explica qué es un exabyte. Un exabyte es 1.000 millones de gigabytes, ¿sí? Pero este es el 2003. El 2003 no había cámaras de video. Habían cámaras de video, pero no tan chiquitas, no todos los celulares tenían. Es más, muy pocos celulares tenían, ¿ya? La resolución no era tan buena, si es que tenían, ¿ya? Entonces, las cámaras estaban recién entrando, digamos, a estas cosas, pero así sin cámaras y sin muchas fotografías digitales, el mundo producía 5 exabytes de información, es decir, 5.000 millones de gigabytes, ¿ya? No sé si saben cuánto es eso, pero les voy a dar una tareita precisamente con esto, ¿sí? La tarea es unidades de medida de información, para que sepan cómo se miden qué es un gigabyte, qué es un kilobyte y esa cosa, ¿no? Entonces, quiero que me pongan eso. Si bien es en grupo, cada persona del grupo tiene que poner
todas las unidades. Señorita Quinteros, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Ya, entonces, como tareita, por favor, necesito que me hagan unidades de medida de información. Unidades de medida de información. Si son 7, las 7 personas me tienen que poner todas las unidades de medida, no se van a copiar, seguramente tienen que sacar de distintos sitios, ¿ya? Desde la más pequeña hasta la más grande que pueden encontrar. ¿Sí? Mismas reglas, tienen que poner nombre en cada foto y una carátula con el nombre de todos al inicio, esa sí puede ser, esa tiene que ser más bien digital, ¿sí? En Word, en lo que quieran, y dentro de ese Word, ni siquiera carátula, solamente necesito que me pongan los nombres, ¿no? En orden alfabético, en una listita, como les había dicho, ¿no? Entonces necesito que hagan eso, ¿no? Unidades de medida de información, ¿ya? Entonces, para ver esto, esta ley de almacenamiento, o lo que dice, es básicamente que el costo de almacenamiento o sea, de información digital, está cayendo a un ritmo exponencial de 100% en un año, ¿sí? Si antes un giga valía $1, ahora vale 1 centavo, ¿ya? Ya, con esto terminamos porque las otras cosas son un tantito más largas, ¿ya? A ver, tenemos acá un grafiquito que nos muestra los costos decrecientes de almacenamiento, ¿ya? Por un lado tenemos los almacenamientos de datos, o el almacenamiento magnético de datos, ¿ya? Que teníamos el tambor magnético, les puedo mostrar que es un tambor magnético aquí para que vean. Primer tambor magnético. Esto era, ¿sí? Esto era un tambor magnético, era una cosa gigantesca. A ver si tenemos alguna... Acá tenemos un tambor magnético, ¿no? ¿Sí? Con una persona para que vean el tamaño. Aquí no se ve. Acá tenemos otro tambor magnético. Este sí es súper gigantesco. ¿Ya? Normalmente el tambor magnético es un sistema de almacenamiento que surgió un poquito antes de 1950. ¿Sí? 1948, algo así debió surgir. ¿Sí? En general, estos eran los dólares por kilobytes. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en 1950 se tenía que pagar bastantes dólares. O sea, acá teníamos 0.0001 kilobytes y nos valía $1 en todo caso. ¿Ya? En esta época, en 1978, 77, un kilobyte, almacenar un kilobyte nos salía $1 más o menos. ¿Sí? Aquí ya salieron más o menos los discos giratorios, o sea, como los disquetes que les he mostrado, ¿sí? Ya, y después han salido otros dispositivos, ¿sí? Hasta, bueno, el 2010, que básicamente han sido los pendrives, ¿ya? Pero acá, en 1978, más o menos, $1 almacenaba 1 kilobyte, ¿sí? En el 2010, con $1, yo puedo almacenar más de 1 millón de kilobytes. ¿Se entiende eso? Más de eso, o sea, porque aquí está 1 millón y está más arriba. Entonces, también los costos han caído, pero increíblemente, de los métodos de almacenamiento. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí?
qué parte? Mm, ya, ok. A ver, ya. A ver, este es un grafiquito que nos indica cómo han caído los costos, ¿sí? De almacenamiento, ¿sí? Por cada dólar, ¿ya? En esta partecita tenemos los años y acá tenemos la cantidad de kilobytes que podemos almacenar, ¿sí? Entonces, en 1950, yo podía almacenar 0.0001 kilobytes por un dólar. Aquí es kilobytes por dólar, ¿sí? En 1978, más o menos, que era por acá, ¿sí? Yo podía almacenar más o menos un kilobyte por un dólar. O sea, almacenar un kilobyte me costaba un dólar, ¿sí? Sin embargo, por si acaso esto no es una escala lineal, ¿no? De 100 a 10.000 y de a 1.000.000 no es el mismo tamaño, ¿ya? Todavía han ido creciendo y creciendo, creciendo la cantidad de información que se maneja y también ha ido decreciendo el costo de almacenamiento, ¿no? Entonces, en la actualidad, no sé, un pendrive almacena 16 gigas. ¿Saben cuánto es un giga? Bueno, no van a saber porque tienen una tarea sobre eso. Pero, a ver, viene el kilobyte, son 1024 bytes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? El megabyte son 1024 kilobytes. ¿Sí? El gigabyte son 1024 megabytes. ¿Ya? Entonces, acá teníamos 1.000.000 de kilobytes. O sea, ha caído, pero increíblemente o sea, todo esto vale un dólar, pero antes con un dólar se podía comprar muy poquito y en la actualidad se puede comprar demasiados kilobytes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba en la universidad me compraba un disquete que me valía como 10 bolivianos. Bueno, en esa época era más caro, o sea, 10 bolivianos era más plata, pero digamos, pónganle 10 bolivianos, ¿sí? Y me almacenaba 1.44 megas, un mega, casi un mega y medio, ¿sí? Ahora yo me compro un pendrive por 70 pesitos, ¿sí? Son 7 veces más de lo que yo pagaba por un disquete, ¿sí? Pero eso no me almacena, o sea, me almacena 16 gigas, o sea, 16.000 veces lo que yo podía almacenar antes. ¿Se entiende eso? Y según esto, la cantidad de almacenamiento se dobla cada 15 meses, ¿sí? Se duplica cada 15 meses. Ahora sí, ¿consultas? Si no hay consulta, quedamos acá, ¿ya? Y vemos la ley de Metcalfe el martes. Que tengan muy buenas noches y tengan un muy buen fin de semana. Hola, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao, chao, buenas noches. Chao.